mi pantalla. Ok, ok. La presentación. Mm. Hoy vamos a empezar a ver la diferencia o, bueno, prácticamente lo que existe entre el terror y el horror. Ahí ya se ve, ¿verdad? ¿Me pueden confirmar si ya se Ya, ve, ya se por ve. favor? Muchas gracias, Pamela. Bueno, hoy principalmente vamos a empezar a trabajar lo que es la diferencia del terror y el horror. Aunque tienen muchas similitudes, también tienen diferencias y esas particularidades es lo que nos hace conocer principalmente y poder diferenciarlas dentro de nuestros cuentos y más que nada poder plasmar lo que se necesita dentro del terror, que vamos a ver los rasgos, que más que nada, bueno, las características de cada uno nos van a hacer diferenciarla. Bien, para H.P. Lovecraft, él nos dice que el miedo es una de las emociones más antiguas y poderosas de la humanidad, y el miedo más antiguo y poderoso es el temor a lo desconocido. ¿Cuántas veces tenemos miedo a eso que no conocemos? Principalmente es lo que nos expresa Lovecraft, que cuando nosotros desconocemos algo es cuando vamos a desconfiar, a tener esa cierta inquietud de qué puede pasar o qué me puede pasar en lo desconocido y es cuando nos entra esta sensación de temor o terror, bueno, más que nada el miedo. Bueno, aquí vamos a entrar a lo que es nuestro campo, que es la literatura de terror. Y dice que por la aparición del terror en la literatura no fue la invención de la pólvora. Que es, bueno, lo que se quiere decir es con esto que no fue un accidente y mucho menos fue algo planificado, simplemente se dio. Pero ¿cómo? Es lo que vamos a ver a continuación. El miedo es algo que podemos ver en las historias de las mitologías o a través de nuestro temor damos cuenta de, a representación a algo que no podíamos explicar. Es decir, el miedo da explicación precisamente a eso que desconocemos y que hasta el momento no habíamos entendido. Este miedo nos va a enseñar o nos va a dar uso o razón de lo que está sucediendo. También cuando nosotros tenemos miedo, bueno, tenemos unas ciertas sensaciones de desesperación o anhelación, y estos elementos se encuentran también en las historias tradicionales, en las narraciones culturales e incluso en las religiones. Con lo que quiero decir con este párrafo es que el miedo siempre ha estado en todas partes, dentro de la mitología, dentro de la cultura y más que nada, pues dentro de este ambiente cultural que es denominado pues como la sociedad en la que vivimos y todo esto, siempre ha existido el miedo. Bueno, aquí es como una pregunta para ustedes. Si combinamos algo que desconocemos y le añadimos su capacidad para causarnos desgracia, ¿qué personaje podría surgir? Arumi, ¿nos podrías decir un ejemplo? Si combinamos algo que desconocemos y le añadimos su capacidad para causarnos desgracias, qué personaje se te ocurre que podría surgir, Arumi? Como un fantasma o algo así. O ¿Podría como, ser? Sí, podría ser algo que desconoces y, y aparte es una capacidad de su desgracia, o sea, él ya está muerto, pero tal vez él no sepa que está muerto. Eso podría ser lo interesante que se te manifestara y ese fantasma no supiera que está muerto. ok. Pamela, gracias. Pamela, a ver, danos un ejemplo de un personaje que podría surgir de algo desconocido y una desgracia. Podría ser como un hombre lobo. Sí, podría ser un hombre lobo que es mordido accidentalmente, pero bueno, vamos a agregar esto. Ahora cuando me den su ejemplo, díganme por qué surge este hombre lobo o por qué se le da la desgracia, ¿vale? Gracias, Pamela. Me falta Michelle.
¿Nos podrías dar un Ah, ejemplo de... este, no sé, como, este, los vampiros, Ujú, ¿y cómo surge el vampiro? pues al ser mordido por un vampiro, o hacer un pacto. Ok, eh, gracias, Michelle. Cuando demos nuestros ejemplos, pensemos como que estamos escribiendo ya un cuento. Pensemos que ese personaje puede ser para nuestro cuento. En este caso, pues pensemos que ese hombre lobo o que ese fantasma o que este vampiro puede estar dentro de nuestro cuento. Entonces nosotros ya vamos a empezar a darle giro o a ver esta situación en la cual, ¿por qué se presenta este vampiro en la historia? ¿O por qué pensar en un vampiro? ¿O por qué pensar en este fantasma? Puede ser, como lo dije, una persona que se accidentó y no se dio cuenta que está muerta y él sigue pensando, él o ella sigue pensando que está vivo y así sigue actuando por la vida, ¿no? Entonces, pues, eso es lo interesante que le podemos dar a la historia, ¿vale? Ok, bueno, ese mismo temor a lo desconocido fue lo que provocó la matanza de tantas personas. Esto pues lo vimos con la Santa Inquisición y las brujas, que se popularizó tanto y era sumamente, bueno, eran susceptibles a ellas, a las personas que tenían, principalmente a las mujeres, que tenían conocimientos, digamos, de la herbolaria, conocimientos que les eran desconocidos a las personas pues le causaban temor. Entonces, cuando surge la Inquisición, pues esto propicia que muchas de estas personas que tenían el conocimiento de la arbolaria o de la de medicina tradicional, pues fueron, pues desgraciadamente, pues torturadas y en muchos casos, si no es que todos, fueron asesinadas de forma violenta por el mismo desconocimiento de las personas. Entonces, veamos hasta qué grado puede llegar el mismo temor o el terror que hace que las personas pues cometan delitos o acciones que no son correspondientes. Luego de que esto fue pasando de moda, comenzaron a escucharse historias de seres sobrenaturales que regresaban de la tumba y estas historias recorrieron Europa. Bueno, esto se vio como, pues ahora sí, como si fuera una peste, ¿no? Y así dio inicio al vampirismo, aunque también podemos hablar de seres que regresan de la tumba, como los zombies, que ahorita están muy de moda con muchas series, o con libros como este libro de Generación Z o también esta serie que es The Walking Dead. Y bueno, muchos están retomando esta idea del zombie, del muerto viviente, y también la otra idea del vampiro. El vampiro pues nunca ha pasado de moda. El vampiro pues principalmente lo vemos en una de las primeras adaptaciones cinematográficas que es Nosferatu, después con Bela Lugosi en los años creo 20, no me acuerdo si es 20, 30. Después de Bela Lugosi viene el gran éxito bueno, la retoma del libro de Bram Stoker que es Drácula, con esta adaptación de Drácula, más en los 80s o 90s. Y bueno, ya después viene una decaída o del género del vampiro dentro de las películas como lo es Crepúsculo pero en otro, bueno, dentro de la literatura, pues siempre ha estado bien desarrollado. No hay veces cosas tan malas como lo es Crepúsculo, pero están cuestiones como las novelas de Anne Rice, que recientemente falleció, que son las crónicas vampíricas y que tienen, ese es su primer compendio que tiene una adaptación cinematográfica muy linda, bueno, a mi parecer muy bonita, que es Entrevista con el vampiro, que es la misma adaptación del libro. Y bueno, todo este género de el vampirismo también surge, pues, vemos desde la época de Europa, en la antigua Europa, y cómo fue pasando dentro de la historia, ¿no? Bueno, ahora hablemos de autores y obras. En 1714 apareció A Nice Place on Death. Es una recopilación de poemas con temas de terror y muerte. Aquí también estamos hablando del tema del terror.
Aunque es la poesía, también entra el terror con este libro. En 1765 apareció El Castillo de Otrando de Horace Walpole. Ahí ya estamos ya hablando más de narrativa. En 1816 aparece Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley, que a Mary Shelley la vamos a ver más adelante en el curso con precisamente Frankenstein o el eterno Prometeo. Y después El vampiro de John Williams, de Polidori, de Lord Byron, igual creo que ese es en 1816. Y después hay un gran brinco hasta 1886, donde aparece El extraño caso del Dr. Jekyll y el señor Hyde, de Robert Louis Stevenson. ¿Alguno de estos textos los conocían, Harumi? Sí. No, Creo Harumi, sí que está no. Harumi. ¿No conocías ninguno? Ni Frankenstein o el eterno Prometeo o el moderno Prometeo Ah, de Frankenstein, Mary, sí. de Mary Shelley. Es una de las, y creo que es la más, digo, más conocida. El vampiro de Lord Byron, no sé qué tanto. ¿Alguien más? ¿Alguno de ustedes, Michelle? ¿Ya conocías alguno de estos textos que estamos mencionando? Nomás había escuchado sobre el de Frankenstein. Ok, gracias. Arumi fue la que me contestó ya, ¿verdad? Sí, fui yo, Arumi. Ok, gracias. Pamela, ¿tú habías conocido alguno de estos textos? Sí, bueno, yo conocí a Frankenstein y ahorita estoy leyendo El extraño caso del Dr. Jekyll. Muy bien, ese libro es muy bueno de Robert Louis Stevenson, es algo muy bonito. Y ahora, si pueden después conocer El vampiro de Lord Byron, voy a ver si lo consigo en PDF para posteárselo aquí dentro de los archivos en el Classroom, para que lo conozcan y le den como una revisada a lo que es el comienzo del vampirismo con Lord Byron. Gracias a todas. Bueno, esta ya me adelanté a una pregunta, pero bueno, ahora también les planteo otra. ¿Qué obras conocen de H.P. Lovecraft o de Ray Bradbury o qué obras conocen de Stephen King? Creo que de Stephen King ya habíamos hablado un poco, pero ahora me gustaría saber si conocen algo de H.P. Lovecraft o de Ray Bradbury. Las escucho. Yo sí conozco varias historias, pero las leí como en un librito de historias compactas de él. Entonces, no me acuerdo de sus nombres. Pero ya leí como dos. ¿De quién? ¿De Lovecraft, de Ray Bradbury o de King? De Lovecraft. De Lovecraft, ok. Creo que, bueno, bueno, permítanme, me voy a parar, ahorita me acordé de algo para enseñárselos y ya se lo conseguí apenas. Como buen literato, ustedes también como buenos lectores y también como buenos estudiantes, siempre anden fijándose bueno, yo lo que hago, la verdad, me fijo en las chácharas, me fijo en los libros de las chácharas, luego uno puede encontrar cada sorpresa. Ay, ahorita no me acuerdo dónde dejé otro que apenas. Aquí está. Ese es para mi carrera de comunicación, pero ese es otra cosa. Pero no sé si puedan ver o apreciar este libro. Lo sacó Colección Fractales, que pertenece a Mexicanos Unidos, a Editorial Mexicanos Unidos. Es un libro bonito, bueno, en cuanto a su precio, no me acuerdo si me costó como 170 pesos, algo así. Es de H.P. Lovecraft. Eh, Voy a leerles el índice de rápido. Viene el Necronomicon, el viejo Bug, la antigua raza, Polaris, el testimonio de Ralph Carter, Ibit, aire frío, y el horror de Red Hook, historias del Necronomicon, y en la noche de los tiempos, viene los otros dioses, el sabueso, los muros de Erix, los sueños en la casa de la bruja, la poesía de los dioses, la pradera verde, fuera de los eones, el misterio del cementerio o la venganza de un hombre muerto, una historia de detectives y el lanzo de la medusa.
tiene 500 páginas, es algo gruesecito, pero su precio es muy accesible. Aunque es de Mexicanos Unidos, la verdad lo compré porque tiene una buena presentación. No creo que venga como editado como algunas presentaciones de Mexicanos Unidos. Yo creo que viene mejor su presentación y creo que, bueno, por lo mismo, pues fue que lo adquirí. Igual cuando puedan ustedes y pues si quieren también, si ahorran, pues para que tengan para un libro o así, bueno, sería lo mejor, es la mejor adquisición que pueden hacer ustedes es la del conocimiento, es la mejor inversión que se puede hacer dentro de esta vida. Entonces, pues si pueden lo chequé, lo encontré en un puesto de periódicos porque esta colección acaba de salir, tienen varios tomos. Igual si gustan checarlo, estaría genial. Y ya si pueden adquirirlo, estaría mucho mejor. Y bueno, porque creo que también sacaron de Edgar Allan Poe, el de H.P. Lovecraft, y no sé si sacarían de Ray Bradbury. Voy a buscar, porque la verdad ahorita en mi economía no he estado también para ir a ver libros. Ah, y este otro libro, lo encontré hace rato, fui rápido a hacer el mandado y encontré este libro en la módica cantidad de 10 pesos. Es Metodología y Técnicas de Investigación en Ciencias Sociales. Este me sirve mucho para las metodologías de investigación en mi campo de estudios. Ay, se me cae el celular. Bueno, los personajes de un cuento de terror pueden ser de distintos tipos, pero a grandes rasgos se pueden clasificar en los siguientes. Los convencionales son aquellos que pertenecen al mundo de lo racional, de lo confiable, ya sean del bando del protagonista o no. Esto quiere decir que un personaje convencional son pues del mundo racional, es decir, como no sé si han visto El Resplandor o leído El Resplandor, también es un libro de Stephen King que está un poco grande y grueso. No sé si lo han visto en El Resplandor, es una persona que se convierte en loco. Entonces es una persona convencional, algo del mundo racional. Los siniestros o misteriosos son aquellos que se muestran antiguos frente a la trama y a la mirada del narrador, ocultando sus motivaciones e invitando a la atmósfera de expectativa, angustia o desconfianza. Un personaje que podría ser de esta índole, de siniestro o misterioso, es como cuando, no sé si han visto este cine de los pájaros, ay, no me acuerdo de este autor, es de misterio, entraría más en lo siniestro, tenebroso, el misterio cuando no conocemos bien al personaje. Por ejemplo, eh, no se me ocurre ahorita un ejemplo, déjenme pensar en mis libros, bueno, nada más dando como una mirada. Yo creo que, bueno, eso es, igual regresamos otra vez a Stephen King, es que mis libros de Stephen King están como los que tengo mayor acomodados. Podría ser eso o It, que es como esta persona que está al acecho desde la coladera por este niño que le llama, que se asoma y le ofrece unas cosas. Este podría ser uno de los casos. Ah, bueno, los personajes monstruosos son aquellos que por lo general del orden de la fantasía o lo siniestro, lo aterrador o lo perturbador, ya sean literalmente monstruos, criaturas fantásticas o personas que llevan a cabo acciones monstruosas y que por lo general juegan el rol del antagonistas. Estos personajes monstruosos ya ahí sí entraríamos totalmente en pues personajes como Frankenstein, que es una persona que bueno, el doctor es Frankenstein y el doctor crea al monstruo, que desde ahí está la denominación que le da Mary Shelley a Frankenstein, un monstruo. Entonces, desde ahí pues ya estamos diciendo que es un monstruo con la misma palabra, ¿no? Y él viene como de forma aterradora, de forma, pues es un compuesto de personas, o sea, él ni siquiera es un humano bueno, es un humano, bueno, un monstruo que a partir de restos de humanos. Entonces, pues imagínense lo que llega una persona que está cosida por todos lados y tiene la cara cosida al cuello o cuestiones así, pues es totalmente tenebroso, sería tenebroso para nosotros, aunque, bueno, ya cuando nos toque ver a Mary Shelley y el Frankenstein, nos daremos cuenta que, pues prácticamente el monstruo de Frankenstein no es un monstruo, es más bien la sociedad en que lo consideran monstruo.
ahora pasemos a los motivos recurrentes que ocurren dentro de una narración. Uno tienen presencia de fantasmas, eh, tienen pues vampiros, como lo habíamos comentado, o monstruos o criaturas sobrenaturales que salen de nuestro entendimiento. Y bueno, prácticamente son seres desconocidos, elementos mágicos, sobrenaturales, demoníacos, argumentos de venganza. Bueno, también los argumentos también son de venganza, de justicia o de descubrimiento de tesoros o mensajes ocultos. Estos son como ejemplos o motivos para motivos recurrentes dentro de una historia. Aunque estos motivos son recurrentes, nosotros pues nos vamos a enfocar, nos vamos a enfocar en, bueno, principalmente al terror y cómo podemos crear situaciones de terror a través de ahorita la pandemia y también de regresando ustedes al aula, que algunos ya no sé si estén, me comentaron que muchos están regresando al aula, no me acuerdo muy bien si ustedes ya están en forma, y de ahí, bueno, también son parte de nuestra, pues va a ser parte de nuestro pago de nuestra inventiva, por decirlo así. Y bueno, ahora pasamos a los tipos de cuentos que hay eh, en el mismo tema del terror. Están los cuentos de terror con alegoría moral. Estos, pues principalmente, bueno, las situaciones de miedo, suspenso o angustia y conducen a una suerte de moraleja. Es decir, es como si tú escribieran un cuento con moraleja, pero aquí va incluido también el terror y las enseñan, bueno, al final de la historia se da una enseñanza o conclusión moral de algún tipo que opera como, pues, digamos, una fábula o un cuento tradicional, pero aquí lo que vamos a poder mezclar es el elemento del terror. Ahora también están los cuentos de terror con metáfora psicológica. Estos son de situación igual terrorífica en una realidad de alegoría de un contenido psicológico o emocional, es decir, nos despiertan inquietudes psicológicas o nos despiertan también cuestiones que se van a lo emocional de la persona. Y bueno, esto le genera al protagonista o también al lector un sufrimiento de una enfermedad mental. Bueno, no tanto al lector, pero el lector va a sentir esa emoción que es lo que buscamos transmitir, que el lector lo sienta. Ay, perdón. En lo plástico, se las leyes del universo, es decir, aquí aparecen seres sobrenaturales, bueno, criaturas o fenómenos aterradores. A veces cuando ya entramos en seres totalmente desconocidos, por ejemplo, este caso de personas que aparecen nada como zombies que van a intentar comerse los cerebros y son muchos y pueden aterrar a los mismos espectadores y bueno, parecen de corte fantástico, ¿no? O por ejemplo, los fantasmas que se aparecen a través, si se le aparece, no sé, a ustedes se les aparece esta persona porque es su familiar o algún caso así, pero él no está enterado que está muerto y a ustedes les puede causar mucho miedo. Y bueno, pues parte del fantástico. Los cuentos de terror urbano, estos tienen, bueno, su origen en las ciudades, bueno, a partir del crimen, las persecuciones o también la vida anónima o varios ejemplos de de cuentos de la ciudad. Uno de ellos podría ser como, bueno, en este caso que sí fue real, que es la Mataviejitas, ¿no? Que es una historia de la realidad que causa terror. Una persona que se disfraza de doctora y va a tocar a las puertas de las personas de la tercera edad o personas adultas mayores y se gana las confianzas de ellas y las mata, ¿no? Es algo que es de la realidad y que sucede en lo citadino y que da mucho miedo. Eh, eh, ¿Cuál es la diferencia entre el terror y el horror? A ver.
Bueno, pero en estos dos términos era más o menos indistinta, pero especialmente en el tema como Noel Carroll los distingue con base a ciertos detalles. Noel Carroll nos va a dar como la presentación de lo que él entiende como la diferencia que hay entre el horror y el terror. Él dice que la presencia de una criatura monstruosa que transgrede las normas del mundo como lo comprendemos es clave en el relato del horror. O sea, dentro del relato del horror son criaturas monstruosas que transgreden las normas del mundo como seres fantásticos, como lo acabamos de ver en el último término. Y bueno, que mientras que en el relato de terror es el rol de antagónico y puede cumplirlo un ser humano a la perfección. Pero esto no significa que se podría argumentar que dicho ser humano estaría actuando de una manera monstruosa. Es decir, como les daba el ejemplo con este personaje del Resplandor, esta persona que se vuelve loca y que está con su familia encerrada en un hotel y pierde la razón y por eso empieza a cometer actos que no van con él. Este podría ser un buen ejemplo para mencionar lo que es pues esta parte del terror. Y bueno, a grandes rasgos lo que podemos entender como una diferencia y que ahorita se puede volver un poco confuso con lo que voy a explicar a continuación, es que el terror es personajes que pueden serlos un ser humano cualquiera de nosotros podría ser un ser de terror. En el horror, por lo regular, son personas, seres sobrenaturales. Esa puede ser una de las grandes diferencias, pero que como bien les digo, ahorita que les explique lo que sigue a continuación, puede tener una cierta confusión dentro de la misma por sus mismas características y semejanzas. Y bueno, hasta aquí les pregunto si tienen alguna duda, algún comentario, las escucho. Recuerden que también dentro de la clase ustedes pueden interrumpirme cuando no entiendan algo, me pueden decir, oiga, profesor, se puede regresar tantito, me puede explicar mejor esto, y ya lo ejemplificamos y para comprenderlo mejor, ¿vale? Y bueno, les pregunto de nuevo, hasta aquí alguna duda, algún comentario, las escucho. Ah, bueno, yo sí tengo un Y comentario. por mí, Bueno, dos. Ah, bueno, vas. Ok. Primero, bueno, Pamela y después creo Arumi. Pamela, Ah, te escucho. Bueno, en el género de fantasía podría entrar Lovecraft, ¿no? Eh, Dependiendo del cuento, porque Lovecraft, recordemos que también utiliza personajes de la realidad. Y sí entra mucho, por ejemplo, en el ay, este nombre me cuesta trabajo decirlo. Ay, lo voy a leer mejor. Sí, por ejemplo, en muchos de sus cuentos sí entra dentro de lo fantástico. Por ejemplo, en este cuento del Necronomicon, es totalmente fantasía. Y sí en muchos de sus cuentos. Pero dentro de la misma literatura, principalmente de un autor, te varía mucho. El mismo valor cultural que vas adquiriendo, te va a querer variar y experimentar algo que no habías escrito y experimentar con personajes. No sé si quedó resuelta tu duda, Pamela. Ah, sí, profe. Y otro también. Usted dijo que en el terror era un personaje humano, ¿no? Entonces podría ser, Dígame. por si la película de la masacre en Texas puede ser de género de terror. Sí, totalmente. La masacre es el género de terror. También es totalmente terror. Es un tipo de terror un poco gore por la sangre, ¿no? Y son, sí, la masacre de Texas totalmente entre ellas. Es una familia de, no sé si decirlo así, pero sí como desquiciados, ¿no? Por los actos que cometen. ¿Estaría resuelta tu duda, Pamela? Sí, profe, gracias. Gracias a ti. ¿Arumi? ¿O sí había hablado Arumi, verdad? Te escucho, Arumi. Arumi, ya estás con nosotros. Creo que ya también llegó Jesús. Eh, entonces, no existe dudas, comentarios. Recuerden que ahorita no puedo ver el chat. bueno, mi duda
Bueno, era lo mismo que dijo Pamela Mm, al último sobre el terror y el horror. Entonces el mm. horror es como lo sobrenatural o algo así, y el terror es, se podría decir lo que sí conocemos. Sí, sí, prácticamente dentro de lo que estamos viendo ahorita, sí. Pero más adelante vamos a ver que si hay una justificación para un ser sobrenatural dentro de la realidad, entraría dentro del terror. Es por eso que antes hice esta pausa, precisamente por lo que viene a continuación, que es un poco más específico de los personajes que pueden entrar dentro del terror y que también podrían entrar como en el horror. Por ejemplo, esta serie de American Horror History, no sé si la han visto, es muy variable el horror que utilizan ellos o el tipo de terror, porque utilizan una combinación entre terror y el horror. Lo que ellos hacen en American Horror History, por lo regular en cada serie, se basan más en una secuencia o en una continuidad de personajes. Por ejemplo, creo en la primera es la casa, el personaje con los habitantes, obviamente, y la que tiene la maldición es la casa. Es como el personaje principal y los demás personajes serían como personajes secundarios, aunque totalmente entran dentro de la narrativa de la casa. En la segunda temporada creo que es de brujas, no recuerdo bien, y ahí es totalmente las brujas, los personajes. Y las brujas, como bien lo vimos ahorita, son personajes dentro de la realidad. Y en este caso, si están dentro de la realidad, a ver, te lo voy a preguntar, Arumi. Si está dentro de la realidad, ¿es terror o horror? Terror. Es que no sé, siento que también depende Claro, como porque del estamos hablando contexto. de que el humano, el que está como... Y dentro de los personajes, o sea, precisamente se puede confundir por las mismas semejanzas que pueden tener los personajes. Pero nosotros, como nos vamos a enfocar al terror, por eso me es importante que ustedes reconozcan los elementos para que reconozcan qué tipos de personajes pueden emplear. Aunque también esta es una herramienta principal en el terror, pero que les puede servir para sus demás narrativas. No sé si te resolví la duda o te confundí más, Harumi. Eh, sí, sí la resolvió. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a ustedes. Ok, ¿alguien tiene alguna duda o comentario? Los escucho. Jesús, Michelle, digo José Luis o Michelle, ¿alguna duda o comentario? Ok, No, profe. Profe, yo gracias. sí me acaba de surgir una duda. Sí, Pero dime. las brujas no es como más del género fantástico, porque pues se supone que las brujas no eran brujas, o sea, eran como, tenían algunas enfermedades o algo así. Entonces, no, es como más fantasioso. Es que precisamente dentro de la categoría es como tú le des el contexto. Por ejemplo, si nos regresamos a la época del medievo, como el ejemplo que les puse en las anteriores láminas, estaríamos hablando de que las brujas en realidad de alguna forma no existieron, porque son producto de la fantasía de los humanos, por el mismo desconocimiento de lo que ellas practicaban, pero de esta forma, en el reconocimiento de ellas dentro de la magia negra o dentro de este misticismo de la magia blanca o la magia negra, podría decirse para ellas sí son brujas. Entonces es como una delgada línea, por eso es precisamente la línea que podríamos pensar entre la diferencia de si es horror o terror. Supongamos y pongamos un ejemplo. En el caso, no sé, creo que alguien había comentado de la actualización de Sabrina. Sabrina es, según una bruja adolescente que hereda por estos poderes de magia. Sabemos bien que la magia, pues, no puede existir o no la comprendemos aún. Entonces, para nosotros la magia la vamos a dejar como en un ámbito fantástico, pero está dando explicación dentro de un ámbito de realidad que existe. Entonces, ahí entraría dentro del género del terror y no del horror. ¿Por qué? Porque es una persona de carne y hueso que está practicando la magia
o que está practicando lo que también llaman como la alquimia. No sé si te resolví la duda, Pamela, o te confundí más. No, sí me respondió la duda, profe, gracias. Vale. ¿Comentario? Gracias. No, ok, voy a apurarme un poquito porque acá en 15 minutos me falta el ejercicio. Y bueno, el horror, aquí ya viene un poco más la definición, es una alteración de la realidad, pero que tiene una explicación o justificación. Consigue un temor más personal, pues según López, el horror se mantiene lejos de lo imaginario colectivo, presenta una reacción más individual, una reacción más personalizada del temor. Es por eso que los contextos que nosotros vamos a situar en nuestras historias va a ser como un terror que vamos a reconocer o horror que nosotros reconocemos más cerca de nosotros. Y bueno, es más o menos para que ustedes reconozcan dentro de cómo puede ser plasmado el horror. El cuento es dejar en claro las definiciones que se tomarán para referirse a cada uno de los elementos del análisis. Bueno, primero empezaremos con determinar qué es cuento para Normalazo. Dice que él asegura que tiene su origen en los mitos, en las leyendas, creados por el hombre para dar respuesta a fenómenos que le eran inexplicados. Es decir, la mitología o las leyendas, dejémoslo como en claro, dan explicación a algo extraordinario que sucede. Y bueno, la capacidad del hombre para imaginar las causas de que esta tradición oral se haya transformado en lo que hoy conocemos como cuento, que se haya desarrollado hasta desembocar en distintos géneros, entre ellos el cuento del horror. Y bueno, en cuanto al cuento del horror, podemos decir que es uno de los cuantos géneros del cuento, porque puede existir muchos cuentos perdón, muchos géneros en el cuento, en el cuento, ya sea el cuento fantástico, el cuento policíaco, que se le considera al señor Edgar Allan Poe como el primer precursor del cuento policíaco. Está también el cuento fantástico, ya lo mencioné, y bueno, el cuento tradicional. De hecho, hay mucha variedad en cuanto al cuento. Principalmente, pues nosotros nos vamos a enfocar al cuento del horror. Y bueno, esta lámina que está un poco saturada, bueno, la explicación de Todorov para el género del horror es que habla así bueno, sin entrar en el terreno de lo fantástico. Suele existir el horror en un momento en el que dudamos si los hechos son explicables, de acuerdo a nuestra experiencia, o si no lo son. Esto es ya como en meterse en la experiencia personal de cada uno y de qué consideras que es fantasioso o no. Igual para algunos de ustedes pueden considerar que la magia existe y por ello dentro de su subjetividad de interpretación puede decir, esto sí es real. Entonces ahí es como esa delgada línea también de subjetividad de cada individuo. Y dice, en otras palabras, llegamos a dudar si se trata de un cuento de horror o de terror, según características de estos dos géneros. El horror pertenecería a lo extraño y el terror a lo maravilloso. Debido a que este apartado se busca definir el horror y no el terror, solo se abundará en lo extraño y se dejará lo maravilloso solo con la división ya dada. Dentro de lo extraño existen dos subgéneros que son lo fantástico extraño y lo extraño puro, pero ahorita esto no lo vamos a considerar. Y bueno, según Lenina Méndez, una autora, en su libro de 1999, lo importante en una obra de terror es el manejo adecuado del enigma, lo cual hace mantener la atención del lector. El horror necesita en cierto grado de la cooperación del lector, pues como lo dice Encarni López, este género necesita la relación del lector, desenterrar sus temores, y esto se logra mediante la alteración de la realidad, convirtiéndola en una agresiva, lacerante y mortal. Ahora veamos unos ejemplos del cuento de terror. Bueno, son relatos, El gato negro y el corazón del actor, por supuesto, Edgar Allan Poe, El Orla y la noche de Guy de Jaume Maupassant, El rincón alegre y la renta espectral de Henry James, El horror de Duckish y el color que cayó del cielo de H. P. Lovecraft, de Los sauces y el Wendigo de Algermore Blackmon, La pata de mono de Jacobs, eso es muy bueno, El espectro o el almadón de plumas del señor Horacio Quiroga,
puesto. Y bueno, eso sería todo en cuanto a la presentación. Déjenme, permítanme tantito para salirme de la misma. Ok. Y bueno, me voy acá. Y me dicen si ven esta otra parte. ¿Se ve el video ya? Sí, Chicas, se ve ¿alguien? Sí, perfecto. sí, sí. Ok, para concluir con el tema, vamos a que vean este video. Me dicen también si lo escuchan bien. ¿Lo escuchan Oh, bien? pero no se escucha. Ah, ya sé por qué. Permítanme tantito. ¿Por qué no estoy compartiendo mi audio? Voy a dejar de presentar. Yo creo que ahorita ya lo ¿no? Me dicen también. ¿Qué le tenés más miedo? ¿A una araña ¿Lo gigante? ven y ¿A lo una escuchan? invasión de pájaros? ¿A un terremoto? ¿O a una casa embrujada? ¿Qué te preocupa más encontrarte a la noche? ¿Un hombre lobo o una serpiente venenosa? Sí, ya se escucha. Eso hablamos cuando hablamos del género del terror. Pero habrás visto que nombré cosas que son posibles, una serpiente, una araña, no sé si gigante, un terremoto, y cosas que no son posibles. O sí, una casa embrujada, un hombre lobo. De eso el género de, vamos a hablar de dos géneros, el terror y el horror. Nosotros los confundimos. Terror como un término paraguas y debajo del terror está el suspenso, el misterio y el horror. El terror está relacionado con cosas de la vida real que de pronto están alteradas, que no cumplen con una ley racional, como estamos esperando. El mar no funciona como debiera funcionar. Hay un maremoto, un tsunami, hay una invasión de pájaros. Podría pasar. Muchas de esas cosas que tienen que ver con miedos humanos que están atados a la naturaleza, a la brutalidad. Le podemos tener mucho miedo a un asesino serial, pero es humano, por más asesino que sea, no tiene nada de extraordinario, nada de extrahumano. El horror, sin embargo, es toda la literatura que asociamos a ese tipo de cosas. Vampiros, fantasmas, brujas, extraterrestres, seres que vienen de la profundidad de la tierra, y todo aquello que es imposible que suceda, que también nos da miedo. La gran diferencia entre el terror y el horror es que el terror nos da un miedo más racional porque la causa es conocida, entonces es un miedo intenso. Te puede pasar que estés en un lugar en donde vaya a haber una invasión de arañas. Te puede pasar que estés en un lugar donde todo se inunda. Es más difícil que te pase, que te encuentres con un fantasma. A lo mejor te cuentan que alguien ve un fantasma, pero ¿cuántos de nosotros realmente nos encontramos con un fantasma? Son los miedos los que diferencian el terror del horror. En ambos hay algo que es el suspenso, ¿no? Todos sabemos un poco qué va a pasar, pero se nos va dando con cuentagotas la información. Y el misterio, que es otra de las ramas, pero que también está dentro del terror y el horror, es eso que realmente estamos perdidos. ¿Por qué nos gusta tanto mirar películas de terror, leer libros de terror y de horror, de suspenso, de misterio? Porque nos generan una especie de adrenalina, el miedo que es tan importante para la supervivencia, nos genera una adrenalina segura. Vos estás leyendo un libro de terror como It, de Stephen King, pero estás sentada en el sillón de tu casa. No pasa nada. No se te va a aparecer un payaso. Lo más probable es que cuando veas un payaso de verdad pienses en It.
y a lo mejor te dé un poco de miedo, pero sabes que detrás de esa máscara hay solamente una persona pintada de payaso, que no es un ser extraterrestre. Y eso es lo que hace que el terror y el horror sean de los géneros más antiguos de la literatura, desde la oralidad primitiva, desde el paganismo, desde luego la incorporación de las religiones. El miedo es algo que ha movido a la humanidad, miedo al diablo, miedo a Dios, miedo a los dioses, miedo a los demonios cuando no son uno, sino que son muchos, el miedo a ultrajar una tumba, a los muertos que vuelven a vengarse. Son todos miedos que tienen que ver con la condición humana, con la vida después de la muerte, con la vida en otros mundos, con esta idea intrínseca del ser humano de estamos solos en el universo o hay alguien más, o hay algo más, en otro plano que nosotros no podemos ver. A veces el terror está dentro de casa, es una persona que se vuelve violenta, se vuelve loca y se vuelve violenta. Y a lo mejor esa persona se vuelve loca porque ve fantasmas, y ahí tenemos terror y horror. Si pensamos de nuevo en King, en El Resplandor. Es un hombre, un escritor, se vuelve loco, porque lo que ve y lo que le pasa en su cabeza hace que se vuelva loco. Sus acciones son humanas, lo que lo produce es inhumano. Y ahí el terror y el horror se juntan. Grandes maestros y maestras del terror históricos desde el medioevo en adelante que tenemos registrados en papel, porque, insisto, desde el comienzo de la humanidad oralmente nos hemos contado alrededor de un fogón historias de miedo. Nos encanta el miedo, sobre todo si lo podemos leer desde un lugar seguro. Le Fanu, Lovecraft, Poe, King, Butterby, Mary Shelley, Stoker, P.D. James, Angela Carter. Puedo seguir 45 minutos nombrando autores y autoras que seguramente te dieron miedo, terror u horror. El horror, por ejemplo, de Lugones, el terror de Quiroga, en el que morís por unas hormigas silvestres. El horror de Lugones, en el que no sabes muy bien qué máquina atrapa un sueño. Es parte de la condición humana el miedo, y el terror y el horror, el suspenso, el misterio, lograron a través de los años un poco aflojar la tensión que nos provoca el miedo y no saber qué hacer con él. Entonces nos refugiamos en los libros, en las películas, en las creencias, en la casa embrujada de la esquina, en que alguien alguna vez escuchó pasos arriba y no había nadie. Ok, bueno, ese pequeño video igual para dejar más en claro las funciones o lo que es el horror, como bien dijo la autora, pues el horror es esta parte del temor a lo desconocido, esta parte de las cuestiones eh, principalmente que son desconocidas, y el horror pues prácticamente son seres fantásticos, seres que aparecen inexplicablemente dentro de nuestra realidad. Y bueno, ya nada más como tarea quedaría, bueno, ya porque ahorita no dio tiempo de hacer la práctica, igual por detalles técnicos que tuve, quedaría que leyeran de un PDF que les voy a poner, que se llama, este libro es de Stephen King. Ay, ahorita se me fue el nombre del libro. Bueno, de ese libro que les voy a poner, El umbral de la noche, van a tener van a leerlo para que también lo chequen y que, lo comentemos, me digan qué les pareció El umbral de la noche. Y también van a tener que escribir un cuento, bueno, un cuento de terror. Igual la extensión máxima es de 5 cuartillas. Eh, el personaje van a ser ustedes que regresan a clases presenciales. Ustedes regresando a clases presenciales. Y bueno, pues ya se inventarán su personaje de terror. Ese sí se los dejo a ustedes. Pero ustedes desde el ámbito de regresar a clases presenciales, regresan al CCH y encuentran un personaje de terror y ya me cuentan qué sucedió, o una historia de terror regresando a clases presenciales. Que ahorita les subo el PDF en cuanto pueda porque mi máquina todavía sigue actualizándose,
Y también les pongo las indicaciones para el cuento. Ya saben que el cuento tiene que ser en formato Word, 5 cuartillas de extensión máximo. Y también bueno, el plazo de entregas hasta el domingo. Recuerden que es muy necesario escribir para que comprendan o pueda detectar cuáles son los detalles de cuáles son las fallas o aciertos que tienen. Y bueno, pues eso sería todo. Voy a cortar la grabación. Y pues